la expresión. Ahora sí empezamos con la pregunta número 12. La pregunta 12 nos dice lo siguiente. Profe, ¿cuál era la 11? Qué pena. La 11 es la C. Y de la 12, ahora sí empezamos. La pregunta 12 nos dice la factorización de A al cuadrado menos 9. En este caso nos están diciendo que factoricemos A, pero las opciones múltiples, ninguna de las opciones lo podemos hacer. La verdadera respuesta en este caso es la opción B, pero para que pueda ser una respuesta, ustedes les tienen que colocar este valor, el sobre a esa respuesta. Porque o si no, no nos da el resultado. Porque cuando operamos A por A, nos da A cuadrado. Y A por menos 9A, 9 sobre A, pues nos va a dar 9A sobre A. Las A se nos cancelan y nos queda el número solo, el número 9, dándonos como respuesta A cuadrado menos 9. En este caso, como les digo, la respuesta es la B, pero si les colocan ese sobre A al número 9. Si no le colocan el sobre A al número 9, pues esa respuesta es incorrecta. ¿Listo? Ahora sí seguimos. La pregunta número 13. ¿Qué nos dice la pregunta número 13? La factorización de la expresión Sí. 6z más z Al cuadrado. al cuadrado es Listo. ¿Cuál es el valor que estamos repitiendo? ¿O cuál es la letra o el literal que se está repitiendo? la z. La Z. Entonces, sacamos a la z y decimos z factor de... Pues si sacamos a la z, ¿qué número toca escribir para que nos dé 6z? El número, pues el complemento, que sería 6. Más, si ya sacamos una z, ¿por qué número o por qué letra tenemos que escribir para que multiplicado por z nos dé z al cuadrado? Multiplicar. Sí, porque eso nos está diciendo acá. Esto cuando dice z al cuadrado nos está diciendo que cuántas veces estamos repitiendo z 2. y también lo estamos ¿qué? Multiplicando. Por ende, nosotros vamos a entender que si ya sacamos una z, pues lo otro que tenemos que hacer o que tenemos que ubicar es multiplicar a esa z por otro número para que nos dé z al cuadrado. ¿Y cuál será ese número que nos funciona? ¿O cuál será esa letra que nos funciona para que nos dé z al cuadrado? El 2. La z. Z por z es igual a z Z. al Sí. cuadrado. Entonces nomás miren acá el proceso, acá, en este caso. Como en el ejemplo anterior. Yo que multipliqué acá, esto que Ah, estoy dibujando en rojo. La Multipliqué 2 veces a y por ende la respuesta me da a al qué? 9. No, a al cuadrado. Entonces eso era lo que yo les estaba diciendo ahorita. pero es que eso es sencillo.
Entonces me da que z por z me da z al cuadrado. Entonces la respuesta es la B. Ahora seguimos con el punto número 14. El punto número 14 nos dice M menos. La factorización de la expresión de m al cuadrado menos m menos 42 es m al cuadrado menos menos m menos menos 42 es. Por el primer término, sabemos que estamos multiplicando y vamos a repetir cuántas veces m. 2 veces. 2 veces Dos m. veces. Entonces escribimos dos paréntesis y en cada paréntesis ubicamos Una m. m. ¿Listo? Pero también nos está diciendo el otro numerito, 42, que tenemos que multiplicar dos números, una pareja de números, pueden ser iguales o pueden ser desiguales, que multiplicados nos den 42, pero que cuando los sumemos o los restemos nos den 1. ¿Cuál creen que sería ese valor? O esos valores. Pues si nos damos cuenta, ¿qué número multiplicado por qué número nos da 42? 7. 7. 7 porque 7 por 6. entonces Entonces, escribimos acá menos 7 y el otro 6. 6. 7 por 6. Pero, como se pueden dar cuenta y observan, el M, solo la M, la que solo es M, ¿qué signo tiene acompañándolo? El signo menos. Pues Entonces, negativo. por ende, nuestro negativo tiene que ir con el número mayor. Entonces, El menos 7. 7 más 6. Operamos, entonces, M por M, Igual. después M por 6, después hacemos es menos 7 por M, y el último que tenemos es 6. menos 7 por Más 6. 6. Entonces empezamos acá. M por M me da M. M al cuadrado. Ahora M por 6 me va a dar, como es un número y un literal, unimos los dos valores, dándonos un total de 6M. Y el otro que ahora tenemos es menos 7 por M. Como ambos son, como tenemos un número y un literal o complemento y literal, juntamos esos dos valores, dándonos un valor de 7M. Y el último sí, 7 por 6, ¿cuánto les da? 42. 42, pero menos por más. Menos por más, menos. Como son signos desiguales, nos va a dar negativo. Entonces esto nos dio menos. Operamos, entonces esto nos da m cuadrado, m al cuadrado. ¿Y esto cuánto nos dio? Pues como ambos términos están con m, pues escribo la m y opero los números. 6 menos 7, ¿cuánto nos da? 1. ¿Uno qué? Un, Negativo. eso. Y el último número sí nos da exactamente igual, ¿no? Entonces, ¿obtuvimos la respuesta? Sí, la respuesta ¿cuál es? M menos 7 y M
más 6. La C. La respuesta es la C. Muy bien. Ahora seguimos con el punto número 15. Nos dice el punto 15. La factorización de la expresión z al cuadrado menos 6z menos 16 es. Listo. En este caso, ¿cuál es la letra que estamos repitiendo? La z. Entonces vamos a hacer dos factores de, o dos paréntesis de z. Pero también por los numeritos nos está diciendo que vamos a multiplicar dos parejas de números que multiplicados nos da 16, pero cuando lo restemos nos da 6. ¿Cuál sería esa parejita de números? 4. 4 por 4, 16. 16. Pero cuando nosotros restamos 4 menos 4, nos da igual a 0. Entonces, 0. no es 4. ¿Cuál es la otra parejita de números? ¿Qué número multiplicado por 8 me da 16? 2. El 2. 8 por Escribimos 2, 8 por escribimos 2. 8. 8. Por 8. De nuevo, uno tiene que ser negativo, que va a ser el 8, y el otro va a ser positivo, que va a ser el 6. Y operamos. ¿Hay necesidad de operar? ¿O ya creen que esa es la respuesta correcta? Pues si operamos z por z, me da z al cuadrado. Z por 2 me da más 2z. Menos 8 por z me da menos 8z. Y 8 por 2 me da 16. Menos por más, menos. Entonces operamos z al cuadrado más 2 menos 8 nos da igual a menos 6. Y el número 16 queda igualito. ¿Nos dio la misma respuesta? Sí, Sí, entonces señor. por ende la respuesta a esa pregunta, ¿cuál es? La respuesta es la A. Ahora seguimos con la pregunta número 16. Y esa es muy fácil. Si ustedes se dan cuenta, les están dando un polinomio. Sí, el polinomio se llama x al cuadrado más 10x más 25. Y pues ahí nos están diciendo cuántas x o cuántas veces estamos repitiendo la letra de la pregunta 16. 2 veces. 2 veces. Muy bien, 2 veces. Y entonces el otro número, el último número nos está diciendo que es el número 25. Entonces, ¿qué número o qué pareja de números multiplicado por sí mismos o por otro número nos da 25? Cinco por 5. 5 por 5. Listo. Y si se dan cuenta, solamente todos los números son acompañados del signo positivo. Entonces, la respuesta, ¿cuál va a ser? La C. Muy bien, la C. Y ahora seguimos con la pregunta número 17. La pregunta 17 nos dice,
17. ¿Cuál es la factorización de 15 por 15, X, no, eso es una X. X X a la 3. más 20X a la 2? Muy bien. Más 20X a la 2 o al cuadrado. Entonces, ustedes se dan cuenta cuál es el literal o la letra, la estamos repitiendo en ambos lugares o en ambos términos. La X. La X, muy bien. Entonces, en este caso sacamos la X. ¿Y será que podemos factorizar los exponentes? O sea, como tenemos X a la 3, también tenemos X a la 2. ¿Será que podemos factorizar exponentes? Sí, también podemos factorizar los exponentes. En este caso factorizamos el de menor orden, que es X a la 2. Y también podemos factorizar algo más, que serían los números que están acompañando a nuestra X. Como se dan cuenta, 15 y 20 son múltiplos ¿de qué número? ¿De qué Del número? 5. Del 5, muy bien. Entonces también sacamos el factor 5 y escribimos paréntesis. ¿Qué número multiplicado por 5 nos da 15? 3. ¿Y qué faltaría para que nos diera X a la 3? Si solamente estamos repitiendo 12X, acá nos faltaría una tercera X para obtener el valor de X a la 3. Más, ¿qué número multiplicado por 5 nos da 20? 4. Por 4. 4. 4, muy bien. Entonces la respuesta a esta pregunta sería la opción ¿cuál? La B. Listo, muy bien. De la pregunta 18, al factorizar m al cuadrado menos mn, ¿cuál es el valor o cuál es lo que nosotros estamos repitiendo? ¿O cuál es la letra que están repitiendo ahí? La M. Entonces, si podemos factorizar m, o sea, sacamos la m, ¿cómo nos queda el resultado? Sacamos entonces M entre paréntesis, la M Sí, muy bien. menos N, Muy bien. Entonces, ¿la respuesta cuál es? la B. Correcto. Ahora miramos la pregunta número 19. La pregunta 19, ¿sí? Esta pregunta 19. ¿Qué nos dice la pregunta 19? El volumen del siguiente prisma rectangular con dimensiones de 4 centímetros de alto, 8 centímetros de largo y 6 centímetros en profundidad es. Creo que Entonces, esto es lo que nos están diciendo. Tenemos un prisma rectangular, o sea, una imagen en 3 dimensiones, que las dimensiones del prisma son de acá a acá, de este extremo a este extremo, tenemos que vale 4 centímetros, que es el largo. ¿Listo? ahí son 8 de largo, profe. Ah, perdón, 8 de largo, disculpen, sí. 8 centímetros de largo.
nos dice que son 4 centímetros de alto. Sí, señor. Pues en este caso, sí. El alto igual a 4 centímetros. Y la profundidad o el ancho nos dice que es igual a, 6 centímetros de profundidad. tenemos que este espacio de acá es el que mide 6 centímetros. Y la fórmula nos dice que el volumen es igual a base por altura por profundidad. Largo. Sí, eso. Entonces, en Se este multiplica. caso, dime, Wisman. Se multiplica. Muy bien, en este caso vamos a multiplicar 8 por base 6 8 centímetros por por 6. la altura, nos mide 4 centímetros por la profundidad, 6 centímetros. ¿Cuánto nos da el volumen? 8 por 4, 32. Y 32 por 6, ¿cuánto nos da? 6 por 2. 192. La respuesta que nos da es, ¿cuántas veces estamos repitiendo centímetros? 3. No, 3. 3. Entonces nos da centímetros al cubo. Ahora la pregunta número 20. Nos dice un prisma cuadrangular regular. O sea, nos quiere decir que uno de sus extremos mide más Listo, ahí tenemos nuestro prisma cuadrangular, el cual nos dice que la base, que esta base mide 4 metros. disculpe, 4 metros. Y su altura mide 3 metros. metros. Entonces la altura mide 3 metros. Como sabemos, pues como es un cuadrado, es una forma cuadrangular, pues entonces el otro lado nos va a valer 4 centímetros. ¿Que ese valor es de quién? De la profundidad. Y volvemos a aplicar la misma fórmula. El volumen va a ser igual a base por altura por profundidad. ¿Cuánto nos da entonces? Volumen va a ser igual a 4 metros por 3 metros por 4 metros. 4 por 4, 16. Y 16 por 3 nos da 48. 48 metros a la que? A la 3. A la 3, muy bien. Muy bien, depende de cuántas veces nosotros repitamos la letra o la unidad o el literal, pues así mismo nos va a dar la respuesta. Ahora vamos por la pregunta número 21. Y la pregunta 21 nos dice que tenemos es un tanque. Las columnas de un templo griego están constituidas por cilindros de granito de 30 metros de altura. Las bases del cilindro son círculos de 2 centímetros de diámetro. El volumen de cada columna es de aproximadamente. Muy bien, entonces nos dice acá que el diámetro es igual a ¿cuánto? A 2.
Diámetro, 2 sí, metros, no, ¿no? 2 metros. 2 metros. Y la altura es igual a 30 metros. 30 metros. Entonces, para esto, primero vamos a decir que el volumen va a ser igual al área del círculo, al área de... ¿Por qué? Por la altura o por h. Círculo. Entonces vamos a hallar primero el área del círculo. El área del círculo es igual a el número pi por r a la ¿qué? A la 2. Pero tenemos es el valor de los diámetros, no el valor del radio. Para hallar el valor del radio es igual a el diámetro sobre 2. Entonces, ¿cuánto vale nuestro diámetro? 2 metros sobre 2. ¿Cuánto nos da esa división? 2 dividido entre 2, ¿cuánto les da? 1. Muy bien, 1. Entonces acá nos dio 1 metro. Entonces voy acá a reemplazar en el valor del área. Acá. Entonces acá me dice que esto va a ser igual a pi, el número pi lo dejo. R, pero es que R ¿cuánto vale? 1 metro ¿al qué? Esto está siendo elevado al cuadrado. Entonces esto va a ser igual a el área, va a ser igual a el número pi por metro al cuadrado. ¿Listo? Y ahora voy a colocar este pi en la área del círculo y para resolver. Entonces nos dice que nos da igual a el volumen va a ser igual al área, que es pi, pero pi ¿cuánto vale? 1 metro. 14, 16. Que Entonces, está acompañado del metro, que está al cuadrado, y esto lo vamos a multiplicar por 30 metros. ya. ¿Listo? Eso es lo que nos está diciendo. Entonces voy a hacer la división acá a este lado. 3,14 16 por 30. 3 por 0, 0, 3 por 0, 0, 3 por 0, 0 por 0, 0, 0 por 0. Esto nos da 5 ceros. Ahora sí, 3 por 6, 18, va una. 3 por 1, 3 y una, 4. 3 por 4, 12, va una. 3 por 1, 3. y una, 4. 4. Y 3 por 3, 9. Vale. Esto nos da un total de 94,2480. Listo. Entonces la respuesta de esta pregunta o el volumen es igual a ¿qué? A 94,2480. 80. Que en este caso lo aproximamos a 25 metros a la ¿qué? A la 3. A la 3, correcto. Entonces, no les hago el punto 22 porque es un poco extenso, pero sí les puedo hacer el punto 23, que es uno de los más fáciles. Allá el volumen del cubo de arista. Entonces, ese es uno de los más fáciles porque nos está diciendo que tenemos una figura que es un... ¿Qué es un qué? Cubo arista. Que es un cubo. Ahí nos están diciendo que es un cubo, ¿no? Entonces nosotros dibujamos el cubo. Y ustedes se acuerdan que como al igual que el cuadrado, el cubo tiene todos sus lados iguales.
Y nos están dando el valor de una arista. ¿La arista cuál es? 6 centímetros. No, la arista es esto. O sea, también una línea. En este caso me dice que esa arista vale 6 centímetros. Y entonces vamos a aplicar el volumen de este va a ser base por altura por profundidad. Entonces, ¿cuánto vale la base? 6 centímetros. ¿Cuánto vale la altura? Otros 6 centímetros. ¿Y cuánto vale la profundidad? Otros 6 centímetros. 6 por 6, 36. 36 por 36 por 6, 16. 216. 16 centímetros. ¿Al qué? Al cubo. Entonces ya, muchachos, ya con eso, ¿tienen alguna duda o pregunta? ¿Alguna cuestión? ¿Algo que les haya quedado? ¿No tienen alguna duda o pregunta? No, señor. Listo. Entonces, muchachos, muchas gracias por haber asistido. Qué genial. Tengan una muy buena semana. Les dejo de Bueno, tarea chao, profe. que hagan el punto 24 hasta el 28. Del punto 24 Listo, profe. al punto 28. Listo, muchachos, que tengan una muy buena semana. Éxitos. Hasta luego. Vale, pero muchas gracias. Hasta luego, profe. Ya. Hasta luego, muchachos.